En este video se va a tratar el tema de la complacencia, que es un tema muy relevante para la seguridad de la navegación. El término complacencia proviene del idioma latín complacentia, que quiere decir, tiene varias definiciones. La complacencia en el idioma castellano puede ser la satisfacción, el placer y contento que resulta de alguna cosa, es decir, alguien queda complacido. Otras definiciones, esta vez es un poco más interesante, relacionada ya con el tema que queremos tratar, es una actitud tolerante de quien consiente algo pero en forma excesiva. Después vamos a ver sinónimos de estas expresiones. También lo que podemos decir, y esto es ya más acercándonos a lo que queremos lograr, es el grado de satisfacción que uno siente con una determinada situación y que redunda en una disminución del nivel de vigilancia. O sea, estamos satisfechos con una determinada situación y al estar satisfechos no realizamos tareas que debieran hacerse, y la no realización de esas tareas, porque ya estamos satisfechos con lo que está hecho, redunda tarde o temprano en una disminución de la seguridad de la navegación al bajar el nivel de vigilancia. Bueno, vamos a ver algunos términos que estarían relacionados con el término de complacencia. Por ejemplo, el exceso de confianza. Si vamos a las tres definiciones que hemos leído, podemos ver que el exceso de confianza entra perfectamente en alguna de las tres o en las tres. El agrado con la situación presente, la pasividad, está pasando algo y bueno, permanezco en estado pasivo, o debiera hacer algo pero no lo hago, permanezco en estado pasivo porque estoy complacido con lo que ya he hecho. Bueno, una falsa sensación de seguridad con la situación que se está dando, lo que me lleva a tolerarla sin hacer nada. Sumisión, sí, está pasando algo, pero le resto importancia, ya va a pasar, se va a ir sola. Bueno, bajar la guardia, consentir, estado indiferente. Vamos a ver un ejemplo de complacencia y vamos a salir un poco del ámbito marítimo. Un claro ejemplo de complacencia que cita Gunnar Fåhlgren, que fue un estudioso del tema, es cruzar la calle, vamos conduciendo, vemos el semáforo en rojo y le damos nomás. Cruzamos la calle, como es correcto obviamente, con el semáforo en verde uno tiene permitido el paso, pero cometemos el error de hacerlo sin tener antes la precaución de ver si no hay un vehículo que está mostrando intenciones de cruzar en rojo y, para lo peor, a una velocidad insegura. Es decir, el semáforo está en verde y yo cruzo en verde. Esta es la situación. Me estoy acercando, lo veo en verde y le doy. Le doy avante y cruzo en verde. Bien. Acá Fåhlgren nos advierte que
aunque sabemos, nosotros somos el conductor del auto blanco que acabamos de ver recién, aunque sabemos perfectamente que nunca falta algún automovilista que cruce en rojo y que pueda llegar a embestirnos, bueno, le restamos importancia, es como que decimos, bueno, pero esto no me va a pasar justo a mí me va a pasar. Entonces cruzamos simplemente porque el semáforo está en verde y bajamos la guardia en otras direcciones, como por ejemplo verificar esto que dijimos antes, si no hay un auto que está queriendo cruzar con el semáforo en rojo. Bien, se dice entonces, si nosotros somos el conductor del auto blanco y cruzamos sin mirar, simplemente porque la luz está en verde, que hemos caído en un estado de complacencia al tráfico, es decir, estoy complacido de que el semáforo está en verde y estoy complacido en que los demás van a respetar el semáforo en rojo que tienen y me van a dejar pasar a mí porque tengo la luz en verde. Bien, y puede pasar esto, puede pasar algún vehículo con luz roja y puede llegar a embestirnos. Bueno, fijémonos acá los términos que podrían estar asociados a la complacencia y que lo vimos antes. Exceso de confianza, ¿quién va a cruzar en rojo? El agrado, qué suerte que está en verde, bueno, tengo paso. La pasividad de no haber controlado en la dirección correcta si este auto pintado de color rojo no estaría por cruzar en rojo. La falsa sensación de seguridad basado en que todos van a respetar la señal del semáforo. La tolerancia, la sumisión, el tema de bajar la guardia, el consentimiento, la indiferencia de que este accidente podía llegar a pasar y simplemente diciendo a nosotros esto no nos puede pasar. Bien, esto es lo que Folgrin llama la complacencia al tráfico, el tema de bajar la guardia y bueno, con un exceso de confianza, de tener la luz en verde, cruzar la calle y sin embargo todo sale mal, se produce un accidente. Bien, entonces la complacencia está relacionada con esos términos que vimos así en forma suelta. Vamos a ver lo que es el cumplimiento. Nuevamente Gunnar Folgrin hace un estudio sobre el cumplimiento porque está muy relacionado al concepto de complacencia. Folgrin determinó que nuestras actitudes, es decir, lo que hacemos, es el resultado de las cosas que sabemos versus las cosas que pensamos de eso que sabemos. O sea, pensamos que eso que sabemos es correcto o es incorrecto. Pensamos que eso que sabemos tiene lógica o no tiene lógica. Pensamos que eso que sabemos es seguro o inseguro. Bien, entonces hay saberes, cosas que tenemos conocimientos, y nuestras creencias sobre eso que sabemos, y la confianza que le tenemos a eso que sabemos. Bien, si nuestra conducta, nuestras actitudes no se contradicen, se dice que adoptamos una actitud equilibrada.
Es decir, por ejemplo, nosotros sabemos que en una determinada intersección de calles hay un cartel que pide reducir la velocidad. Eso lo sabemos. Ahora nosotros, ¿qué pensamos de eso? ¿Que tiene lógica? ¿Que no tiene lógica? ¿Que es algo inseguro justo reducir ahí la velocidad? ¿Qué pasa si alguien me embiste detrás? Bueno, si nosotros pensamos que ese cartel que pide reducir la velocidad tiene lógica porque hay una escuela cerca, o que hay un cruce para discapacitados, o que la calle está restringida, tiene varios carriles menos, y nosotros pensamos que es correcto disminuir la velocidad, y la disminuimos, como pide el cartel, estamos actuando en forma equilibrada, es decir, estamos actuando obedeciendo al cartel, convencidos de que el cartel es correcto lo que dice. Lo que dice el cartel redunda en mi propia seguridad. Entonces, bueno, si sacamos el pie del acelerador, apretamos el freno para reducir la velocidad y pasamos por esa zona a la velocidad que dice el cartel, estamos actuando de una manera equilibrada, porque no hay contradicción entre lo que dice el cartel y lo que yo hago. El cartel me pide reducir la velocidad y yo, convencido de que está bien, la reduzco. Ahora, cuando ocurre el caso contrario, cuando yo sé que ahí hay un cartel, porque lo estoy viendo, y que me pide reducir la velocidad, y no lo hago, porque pienso que lo que indica ese cartel no tiene lógica, o cualquier otra razón, estoy actuando en forma desequilibrada, estoy desobedeciendo la señal de tráfico, por ejemplo. A la conducta que surge por un acto desequilibrado, Fulgrim lo llama cumplimiento. Es decir, cuando adoptamos una actitud que es contraria a lo que estamos convencidos o a lo que sabemos. Como por ejemplo, no haber reducido la velocidad como indicaba ese cartel. Bien, el concepto entonces de cumplimiento se puede ver claramente, indica que alguien es forzado a hacer algo en lo que no cree, que es obligado a someterse, ya sea por una reglamentación como la que vimos en este ejemplo, o a acatar una orden dada por un líder autoritario, orden que creemos que es insegura de cumplir, o que está en contra de las normas de procedimiento, pero sin embargo la tenemos que acatar porque tenemos un líder autoritario que no permite que se le contradiga u otras razones. Así que, bueno, ya vimos lo que era la complacencia, vimos los sinónimos de lo que significaba y ahora acabamos de ver el cumplimiento. Que el cumplimiento se basa en actitudes desequilibradas, es decir, acá tenemos la parte más importante de la definición de cumplimiento, que es cuando una persona es forzada a hacer algo en lo que no cree. Bien, vamos a ver un ejemplo de cumplimiento, un ejemplo más elaborado. Vamos a suponer que usted circula por una autopista y a pesar de haber visto ya varios carteles indicando cuál es la velocidad máxima, como por ejemplo de 100 km por hora, usted conduce más rápido de lo permitido. En lo que respecta a su saber,
usted sabe que está violando una norma y entra en un estado de complacencia a la velocidad. O sea, usted conduce más rápido de lo que debe, basada en la sensación de complacencia, de que usted se dice a sí mismo de que es un buen conductor, primero, y además que tiene un coche muy seguro. Entonces, ¿cuál es el problema de ir a 120 kilómetros por hora en lugar de los 100 kilómetros por hora, que es lo que dice la señal? Bien. Y los carteles que voy encontrando indican ir reduciendo cada vez más la velocidad. Bueno, del cartel de 100 kilómetros por hora, más adelante me encuentro con uno de 80 y ocurre esto. Sigo complacido con que yo soy un conductor que ya tiene mucha experiencia y que tengo un auto muy seguro, que no se va a desestabilizar, no va a perder el control. Aunque sabemos perfectamente que podría haber un bache o un peligro tirado en la ruta, como por ejemplo un trozo importante de una cubierta de un camión que, bueno, sabemos perfectamente que si lo embestimos vamos a tener un accidente, pero le restamos importancia. Hasta ahí esto es complacencia, no es cumplimiento. Bien. De acuerdo a lo que usted piensa, usted siente que el límite de velocidad impuesto es innecesario y hasta puede llegar a pensar que es estúpido. Y dice que nada le puede ocurrir, que no va a aparecer ningún bache, que si aparece algún bache usted lo va a ver de lejos porque es de día, está todo bien iluminado, no tengo el sol en contra. Así que bueno, a pesar que el título dice ejemplo de cumplimiento, hasta acá esto es complacencia a la velocidad. Bueno, vamos a ver ahora de si estamos haciendo cumplimiento o no. La conducta nuestra hasta acá está equilibrada, porque acuérdese que cumplimiento era comparar lo que uno sabe con lo que uno siente. Bien, nuestra conducta hasta ahora es equilibrada, porque lo que hacemos está de acuerdo a lo que sabemos y a lo que sentimos. Y seguimos viajando a alta velocidad. Es decir, ya sabemos lo que dicen los carteles. Ya sabemos lo que dicen los carteles, pero actúo de acuerdo a lo que yo siento. Y yo siento varias cosas. Siento que soy un buen conductor, siento que tengo un auto muy seguro y siento que si llegara a aparecer un bache o un trozo de cubierta importante o cualquier obstáculo, como tengo una muy buena vista, lo voy a poder advertir de lejos y como mi auto es muy seguro, va a frenar en una distancia muy corta. Entonces, mi conducta es equilibrada hasta acá, porque hago exactamente lo que estoy pensando. Nadie me está forzando a ir a 120 kilómetros por hora. Entonces, bueno, sigo a esa velocidad en la falsa sensación de seguridad de que nada malo va a pasarme. Bueno, es esto que está acá. Vamos a suponer que ahora, en vez de un cartel que indica, ya veníamos reduciendo, los carteles decían de 100, bajó a 80, y ahora me encuentro con uno que dice 60. Pero yo hace rato que el velocímetro está indicando 120 kilómetros por hora. Y sigo pensando lo mismo, en no obedecer la señal, porque adelante mío no hay nadie, no hay tráfico. Es de día, el sol no lo tengo de frente, parece que la ruta está en buen estado. Y ya tomo la decisión,
al igual que antes, o sea que no cambia nada acá, no cambia nada. Sigo pensando que todo eso que dije antes, que como soy un buen conductor, nada malo me puede pasar y voy a seguir conduciendo a 120 kilómetros por hora. Bien, acá empieza a haber cambios. ¿Qué pasa si más adelante, como tengo una buena visión, como dije anteriormente, esa buena visión me permite observar que al costado de la ruta hay un vehículo de policía? Y entonces, ¿qué hacemos? Desaceleramos debido al cumplimiento. Me veo forzado a hacer algo en lo que no estoy convencido. En realidad, si yo estuviera convencido de lo que estoy haciendo, debiera haber desacelerado cuando encontré el primer cartel que indicaba 100 kilómetros por hora de velocidad máxima. Y yo venía a 120. Pero no, resulta que desacelero en forma forzada. ¿Por qué? Porque ahí hay un vehículo de policía. Y ese vehículo de policía podría detenerme y hacerme una multa. Y como a nadie le gusta que le hagan una multa, bueno, el conductor, ¿qué termina haciendo? Termina desacelerando en forma forzada, es decir, actúa contrariamente a lo que venía sintiendo. Bueno, esto, además de ser cumplimiento, se llama cumplimiento a las normas, justamente por lo que dije recién. Usted no quiere pagar una multa por exceso de velocidad. Y bien, además de ser un cumplimiento, es decir, tuve que hacer algo en forma forzada para que no me hicieran la multa. Es un caso de cumplimiento positivo. ¿Por qué? Porque el cumplimiento positivo hace que una persona corrija una mala actitud. Es decir, este conductor, o sea usted, venía conduciendo a una velocidad insegura, venía violando las normas y, bueno, la presencia, la sola presencia en el lugar de un vehículo de policía lo forzó a usted a entrar en la legalidad, es decir, a cumplir con lo que dicen las señales viales, y entonces la mala actitud que usted traía de desobedecer las reglas se ha rectificado. Bien, cuando una persona se ve forzada a hacer algo en lo que no siente y eso ocasiona que se corrija una mala actitud suya, usted está bajo los efectos de un cumplimiento positivo. Es decir, si bien usted no cree en lo que dicen las señales y oprimió el freno, bajó la velocidad, bueno, esa conducta que usted está haciendo va a jugar en un aumento de su propia seguridad también, y por lo tanto la de los demás. Bien, vamos a hablar entonces de casos de cumplimiento negativo, ya que hay cumplimientos positivos, bueno, habrá cumplimientos negativos. Vamos a salir del ámbito marítimo también, para explorar otros ámbitos. Bueno, esto es basado en un caso real. En el año 1986, una aeronave Douglas DC-9 tuvo un serio incidente, es decir, no hubo accidentes, no hubo daño, pero la aeronave aterrizó con viento de cola. Esto no es lo habitual, siempre se aterriza con viento de nariz. ¿Por qué? Porque el aterrizar con viento de cola alarga
la longitud de pista que uno necesita para detener la aeronave. Es decir, el viento de cola no contribuye a que usted pueda detener la aeronave dentro de la pista. Aunque con vientos de cola muy suaves, digamos que se puede hacer. Pero en el año 1986 no se trataba de esto. Había un fuerte viento de cola y ¿qué pasó? El capitán decide aterrizar igualmente. Bueno, se produjo un incidente, el avión casi se despista, es decir, casi hace un overrun, es decir, llegó al extremo de la pista y estuvo a punto de salirse de ella. Bueno, este incidente dio lugar a una investigación, por supuesto, porque se forzaron los frenos y el copiloto, que estaba recién ingresado a la aerolínea, en algún momento de la investigación, él declaró lo siguiente: yo sabía que el capitán no estaba volando de acuerdo a las normas, es decir, aterrizar con el viento de nariz, y sentí que lo que estaba haciendo definitivamente no era seguro, pero no me animé a decírselo. Es decir, bueno, ¿por qué no se animó a decírselo? Bueno, para no contradecirle, para no perder su trabajo o futuras represalias por haber contradecido a alguien tan antiguo en la empresa. Bien, entonces este es un ejemplo típico de cumplimiento negativo. ¿Por qué? Porque la persona, en este caso, el copiloto, fue forzada a hacer cosas incorrectas en contra de su voluntad. Es decir, el cumplimiento se da, ya sea positivo o negativo, cuando alguien es forzado a hacer algo en lo que no cree. Si eso a lo que me veo forzado a hacer redunda en un aumento de mi seguridad, se llama cumplimiento positivo, porque eso que me obligó a actuar en contra de mi voluntad corrigió una mala actitud mía. Pero este no es el caso. En este ejemplo que estamos viendo, el copiloto preparó el avión para hacer un aterrizaje con viento de cola fuerte, y bueno, mientras preparó el avión para hacer ese aterrizaje, se vio forzado a hacerlo porque no creía que esa era la manera correcta y segura de aterrizar el avión en esas condiciones donde estaba la circunstancia de que el viento no solamente que era de cola, sino que era más fuerte de lo que es considerado seguro. Así que este es un caso de cumplimiento negativo. Haga lo que le digo, y bueno, el copiloto hizo lo que le dijeron, y bueno, no solamente se puso en riesgo él, sino todo el resto de la tripulación. La complacencia tiene varias formas de aparecer. Vamos a mencionar 4 solamente acá, pero hay muchos tipos de complacencia. En estos tiempos tan modernos no podemos dejar de hablar de la llamada complacencia a la tecnología. Bueno, es evidente que la tecnología ha avanzado a pasos agigantados. Nos encontramos con paneles de control que tienen muchísimos indicadores, muchísimas alarmas, muchísimos circuitos de automatismo, pantallas en donde aparecen menúes, submenúes y submenúes de los submenúes. Entonces, esa tecnología nos lleva a depender cada vez más de ella.
sumado, bueno, obviamente a la falta o a la disminución de tripulantes o trabajadores en el puesto de trabajo. Y ahora vamos a saber por qué viene esa disminución de tripulantes o de trabajadores en los puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque hay un convencimiento de que los sistemas automatizados que se pusieron se van a encargar de hacer todo lo que hay que hacer en forma segura y que además esos sistemas automatizados no fallan. Entonces, esos sistemas automatizados terminan reemplazando a las personas que hay en el lugar. A modo de ejemplo, en la aviación, la tripulación típica de los años 50, en la cabina de vuelo, en el cockpit, eran el capitán, que volaba el avión, y el copiloto. Se encargaban de hacer maniobra. Después había un oficial de radiocomunicaciones. Después había un ingeniero de vuelo, que era el que controlaba la performance de los motores, y en el caso de que estuvieran por fallar o hayan entrado en falla, era el encargado de concentrar toda su atención en devolverlos al estado operativo. Y había un navegante. El quinto tripulante era un navegante que era el que se encargaba de fijar la posición del avión y de establecer si estaban a babor o estribor de la ruta. Es decir, hacía un puesto de navegación, mientras que el piloto y el copiloto maniobras. Bueno, la tecnología se fue incorporando, los sistemas de control de vuelo y performance hicieron que actualmente solo haya piloto y copiloto. Los otros tripulantes ya no existen más. En algunos modelos de avión podemos encontrar a un ingeniero de vuelo, y en algunas aerolíneas del bloque oriental, las aerolíneas rusas por ejemplo, podemos llegar a encontrar más de 3 tripulantes en la cabina. Típico el accidente del año 1986 en la India, donde a pesar de haber 5 tripulantes en la cabina del avión ruso, sin embargo no pudo evitarse una colisión en vuelo contra otra aeronave. Pero bueno, siguiendo con este tema, uno pasa de la confianza en tales sistemas, ya que el fabricante nos dicen que la posibilidad de falla es casi nula, se pasa de la confianza al estado de complacencia. Es decir, si la máquina dice que todo anda bien, entonces todo anda bien. Bajo la guardia, entro en un estado de indiferencia, paso una falsa sensación de seguridad. ¿Por qué? Porque la maquinaria, con su sistema automatizado que va a hacer todo, lo va a hacer y no va a fallar. Es típico la definición de un estado de complacencia. ¿Por qué? Porque se obvia el hecho, se minimiza el hecho de que, bueno, cualquier sistema puede fallar. Y se ignoran, por ejemplo, las limitaciones que tiene, como por ejemplo el caso de las limitaciones que tenían las aeronaves de una prestigiosa marca que hasta hace poco fueron obligadas a estar en tierra porque el sistema que se hizo para evitar el error humano era justamente el que se encargaba de producir el accidente en lugar de evitarlo. Bueno, entonces se obvia el hecho de que los sistemas pueden fallar, se ignora el hecho de que los sistemas no corrigen ciertas desviaciones que no contempla todos los estados posibles en que puede trabajar la maquinaria, y bueno, complacientemente uno cree ciegamente en
en todo lo que indica la maquinaria. Es decir, que esa máquina no se equivoca nunca, así que no hay ningún problema, indiferentemente sigo haciendo lo que estaba haciendo sin preocuparme demasiado en ello. Vamos a leer una reflexión de Adam Osborne respecto a la tecnología. Osborne expresó lo siguiente. Dice: la gente piensa que las computadoras les harán evitar que cometan errores, pero se equivocan. Las computadoras harán que la gente cometa errores más rápidamente. Bueno, hemos visto muchos casos de estos en los que aparentemente la reflexión de Osborne sería correcta. Se han sacado, por ejemplo, en el caso de la aviación, 3 tripulantes del cockpit y se han introducido sistemas para hacer las funciones que ellos hacían. Pero sin embargo esos sistemas resultaron ser complicados y a medida que pasa el tiempo se fueron complicando cada vez más. En realidad la industria dice que se fueron refinando cada vez más, fueron acotando la posibilidad de fallas, fueron cubriendo más escenarios posibles que uno puede encontrar en la navegación y bueno, ese agregado de cosas que antes no cubría hace que bueno, con el paso del tiempo los sistemas se fueran complicando hasta tal punto que el ser humano no llega a alcanzar a entender la totalidad de ese sistema informático, no comprende, por ejemplo, cómo hacer para que ese sistema informático pase de un modo a otro, porque los sistemas, al igual que los buques, pues pueden colocar el piloto automático para navegar en condiciones de buen tiempo o en condiciones de mal tiempo, por ejemplo. Ese sería un ejemplo muy sencillo. El sistema que controla el rumbo del buque, que es el piloto automático que mantiene rumbo, bueno, puede mantener rumbo en 2 contextos diferentes, ¿sí? En un contexto sencillo donde hay buen tiempo y bueno, se puede mantener perfectamente un determinado rumbo con muy pocos errores, o si hay mal tiempo, bueno, eso ya no sería sano para el piloto automático, trabajaría forzadamente, redundaría en la vida útil, entonces hay que cambiar el sistema para que uno no se quede sin timón. Es decir, se le permite al piloto automático desviarse más grados del rumbo que hay que mantener porque hay mal tiempo y el mal tiempo hace que el buque reciba impactos desde todas partes, haciendo por ejemplo que guiñe con más amplitud que si tuviera más tiempo. Bueno, ese es un típico ejemplo de cuando cambiar de una forma de control a otra en un determinado sistema. La frase de Osborne nos deja la duda de, bueno, está bien, nosotros sabemos cuántos accidentes ha cometido el sistema automático, es decir, el automatismo causó el accidente, eso es lo que escuchamos habitualmente. Y esos casos están registrados, pero lo que nunca vamos a saber es cuántos accidentes evitó el sistema automatizado. Porque es contrafáctico. Como nunca ocurrió, entonces, como nunca ocurrió ese accidente, nunca vamos a saber
si ese sistema automatizado, en todos los viajes que hemos hecho, de cuántos accidentes nos ha librado. Pero bueno, los sistemas no son infalibles, a veces cometen errores, y justamente cometen el error para el cual fueron emplazados a bordo, para evitar que la gente cometa ese error. Como ejemplo, un sistema que evita la colisión contra una montaña, en el caso de la navegación aérea, es justamente el sistema que ocasionó el impacto de la aeronave contra la montaña. Bueno, a veces ocurre, son errores de programación. Eso se estudia más en los modelos de investigación complejos. Pero bueno, dejamos pendiente ahí la reflexión de Osborne, que viene como un buen ejemplo de lo que es la complacencia hacia la tecnología. Es decir, la tecnología tiene un panel impresionante de indicadores, tanto analógicos como digitales, luces de todos los colores, alarmas que suenan con distinto ritmo acústico, palancas que se mueven hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, y bueno, no nos da a todos la misma capacidad de supervisión para comprender que la maquinaria está funcionando correctamente, y bueno, algunos entramos en estado de complacencia creyendo que la máquina está haciendo lo que está haciendo porque, bueno, para algo fue hecha para hacer la tarea que está haciendo en este momento, y no debe haber nada malo, no debe estar ocurriendo nada malo, no está sonando ninguna alarma, y bueno, entramos en ese estado de complacencia, en exceso de confianza. Pero ojo que a veces la alarma no suena porque el sistema puede estar fallando. Bien, vamos a ver el segundo tipo de complacencia, que es la llamada complacencia al líder, complacencia al que da las órdenes. Y acá entra el capitán del barco, el capitán de la aeronave, entra el contramaestre cuando tiene que darle órdenes a su gente, entra el encargado de una sección en una empresa en tierra, etc. Es decir, la complacencia al líder. Vamos a ver casos dentro del ámbito marítimo y aéreo. ¿Y qué es la complacencia al líder? Es simplemente no contradecir al líder. Es decir, obedezco al líder complacientemente, en el convencimiento de que, bueno, por algo me está ordenando lo que me está ordenando. Bien. La complacencia al líder es provocada por un problema que causó el mismo líder. Es un problema de comunicaciones, y cuando hay un problema de comunicaciones, la persona que da la orden se corre el riesgo de que no llegue correctamente a la persona que la tiene que cumplir, por varios motivos. Por ejemplo, a veces dice la pantalla, los capitanes, sin darse cuenta, suelen crear alrededor de él un ambiente de trabajo incómodo, tenso, y que justamente ese ambiente, ese clima laboral, causa confusiones en las comunicaciones que tiene con su equipo, o que se cause una actitud de rebeldía y que el equipo, llegado el momento, no le quiera ayudar, por ejemplo, por considerar que su capitán es muy autoritario. A ver qué significa esto. El capitán puede dar órdenes a los gritos, y hay personas que a eso no le afecta.
entiende claramente lo que el capitán le está diciendo de malos modos, todo eso se lo reconozco, pero entienden claramente lo que el capitán quiere decir. Pero hay otras personas que por ahí se bloquean cuando una persona le está hablando de un modo desagradable o entiende las cosas a medias. Entonces eso es lo que puede causar confusiones. Como en un ejemplo anterior, cuando vimos que en un video anterior que el capitán ordena fondear el ancla de estribor y resulta que su oficial, bueno, entiende que había que fondear la otra ancla. Bueno, eso es un tema que vimos en un video anterior, justamente cuando trataba de las comunicaciones asertivas. Bueno, así que bueno, un líder autoritario podría causar que un mal clima laboral dificulte las comunicaciones con su equipo, o peor aún, que su equipo no le quiera ayudar sabiendo que el capitán está llevando su buque a una varadura, por ejemplo. O sea, tienen tal resentimiento en la figura autoritaria de su capitán que internamente piensan, y voy a citar textualmente a un autor, bueno, el capitán ordenó rumbo a 218, ponemos rumbo a 218. Si el viejo se equivocó, bueno, que después pague las consecuencias. Mejor así, así lo echan de la empresa. Son pensamientos que pueden ocurrir en el tipo de liderazgo que es autoritario. El equipo no le quiere ayudar. Sabe perfectamente que el buque va con ese rumbo, por ejemplo, sin entrar en un accidente grave como una varadura, como acabo de decir. Por ejemplo, embestir una boya, ¿sí? Eso, bueno, es un accidente porque la boya ha sufrido un daño. La boya puede tener un mareógrafo, puede tener sistemas de estudio de salinidad, de temperatura, tanto del aire como del mar. Puede tener un equipo sofisticado a bordo y bueno, el accidente ocasionar daños de mucho valor monetario. Pero el equipo entonces dice, ya estoy podrido del viejo, bueno, hacemos lo que él dice y después nos libramos de él porque la empresa lo va a echar. Bueno, se corre este riesgo y bueno, justamente hemos tratado en su momento el tema de las comunicaciones asertivas, que son preferibles a las comunicaciones de tipo autoritario o en donde prima la agresividad. Bien, entonces el capitán, sin darse cuenta, su modo de ejercer el liderazgo creó alrededor de él una complacencia, es decir, se obedece al capitán por varios motivos. La persona que no tiene experiencia y ve que una persona está imponiendo una orden, esa persona que no tiene experiencia debe pensar, bueno, el capitán me está ordenando esto porque él sabe más que yo. Eso es lo que le hace entrar en estado de complacencia. Es decir, le obedezco sin cuestionarlo porque no tengo la capacidad profesional para hacerlo, no tengo esa experiencia. Entonces complacientemente le obedezco. ¿Por qué? Porque en mi sentir es el capitán que hace 10 años que está en esta empresa y yo acabo de entrar. Entonces, él conoce el barco mejor que yo, así que lo obedezco. Pero si lo hago en forma forzada, si lo obedezco en forma forzada, estoy cayendo en un estado de cumplimiento. O sea, yo también tengo la misma experiencia que el capitán me ordena algo en lo que no estoy de acuerdo y lo obedezco. Bueno, eso es cumplimiento, no es complacencia. Le obedezco porque le obedezco sin estar de acuerdo en lo que me está ordenando. Pero como es el capitán, le obedezco. Bien.
Bien, pero estamos en complacencia, que es el tema, y no cumplimiento, ¿sí? Los capitanes autoritarios suelen crear sin darse cuenta incluso que ejercen el liderazgo de tipo autoritario. Es su forma de hablar, en tono alto, y sin darse cuenta, bueno, no se da cuenta que él cree que el resto del equipo piensa que es autoritario. Entonces, bueno, se crea un ambiente de trabajo que hace que el capitán, al no recibir colaboración de parte de su equipo, bueno, el capitán podría estar perdiéndose información valiosa, ya que ese equipo teme contradecirle. Bueno, esto es lo que es la complacencia al líder. Pareciera ser que es causada por un líder que demuestra mucha seguridad en lo que está haciendo, que lo expresa sus órdenes a viva voz, expresa sus opiniones a viva voz, y los demás están convencidos de que sabe lo que está haciendo, entonces complacientemente le obedecen. Bueno, a pesar de acá, hay, por ejemplo, algunas palabras que indican que son ejemplos más de cumplimiento que de complacencia, en el sentido de que le obedecen por temor a contradecirle. Eso es cumplimiento. Pero si le obedecen porque están convencidos de que sabe, bueno, eso es complacencia al líder. Es decir, es lo mismo que obedecer a la máquina, en el caso del ejemplo de la complacencia de la tecnología. Es una máquina que no falla nunca, así que confiamos en ella. Y bueno, tenemos acá la figura de un líder que demuestra mucha seguridad en sí mismo y que tiene mucha antigüedad en la empresa, entonces lo que me está diciendo debe ser lógico. Entonces le obedezco complacientemente. Pero se corre el error de que ese líder que tiene mucha seguridad, que puede ser muy bueno en lo que hace, algún día se equivoque y el estado de complacencia de los demás miembros del equipo, al obedecerle ciegamente, bueno, se pierda la oportunidad de evitar un accidente. Bien, no solamente los líderes que ejercen autoritariamente su poder causan este tipo de complacencia. Vamos a ver el caso en que hay un líder que no es autoritario, es muy asertivo, aplomado, respetuoso de las opiniones de los demás, es decir, todo lo que entra en la definición de comunicaciones asertivas. Bueno, si existen comunicaciones asertivas, también existe el liderazgo asertivo. Bien, en este caso vamos a analizar el caso de un líder asertivo, respetuoso de los demás. Nadie piensa que es autoritario o agresivo, al contrario, hay un exceso de respeto a este líder. Entonces, este líder que hace que los demás miembros del equipo sientan un exceso de respeto hacia él, puede estar creando una complacencia hacia él mismo. Como bien dice acá la pantalla, aún en casos de que haya una atmósfera agradable y un excelente clima laboral. Entonces, acá, el que no deja que lo contradigan no es el capitán, como en el caso anterior. Acá es tal el exceso de respeto que se tiene hacia la figura de su capitán, que es el propio equipo el que esta vez hace que nunca se cuestionen sus órdenes, ya que el propio equipo, en ese exceso de respeto que le tienen, lo consideran como infalible. Si hubiera algún miembro del equipo, por ejemplo, alguien nuevo que no le conoce bien, y se da cuenta que el líder está ordenando, por ejemplo, a babor por estribor,
y bueno, sería inmediatamente censurado, pero no por el líder, sino por el mismo equipo, ya que es el equipo el que no permite que se cuestionen las órdenes. Bueno, pero ¿qué pasa? Bueno, vamos a ver primero esto. En este caso se corre el riesgo de que cuando el capitán tome una decisión equivocada, nadie se lo va a hacer saber por temor a quedar en ridículo. Es decir, uno piensa, pero me parece que se equivocó acá el capitán. Pero no me animo a decirlo, ¿por qué? Porque el capitán hace 20 años que está en la empresa, es muy respetado por los demás. Yo acabo de embarcar hace 10 días, no le conozco al capitán, nunca le conocí, y en esos 10 días todos los tripulantes me hablaron muy bien del capitán y que bueno, es muy profesional, muy asertivo, muy ubicado en las cosas que piden. Entonces bueno, es como que yo estoy queriendo inventar la pólvora. Podría tener un sentimiento como ese. Bueno, justo yo que hace poco estoy en la empresa, voy a saber más que el capitán. Es un pensamiento que podría surgir y es una clase de pensamiento peligroso, porque bueno, vamos a suponer que sea cierto, que el capitán se equivocó y bueno, yo por temor a quedar en ridículo, bueno, me callo y resulta que al final el que tenía razón era yo y no el líder. Bien, entonces los miembros del equipo van a tender, en el caso que el capitán se equivoque, ¿no? Incluso muy groseramente, como confundir babor por estribor, los miembros del equipo tenderán a pensar en silencio que el capitán hizo lo que hizo por alguna buena razón que solamente el capitán sabe. Bueno, esto pasa a pesar de que anteriormente ya hemos visto el tema de la importancia de compartir el plan mental, ¿sí? Si se hubiera compartido el plan mental, y bueno, uno ahí estaría seguro ya de que el capitán se equivocó, confundió babor por estribor, porque dijo que, bueno, en vez de agarrar el canal norte, el capitán termina agarrando el canal sur, por ejemplo. Su intención era ir por el canal norte y resulta que da una orden para tomar el canal sur. Si hubiera compartido el plan mental, hubiera sido una buena defensa. Pero bueno, esto es la complacencia al líder. Es similar a la complacencia a la tecnología, resumiendo, nada más que en vez de obedecer ciegamente a una máquina, estamos ahora obedeciendo ciegamente a un líder. El tercer tipo de complacencia es el que se llama complacencia al sistema, pero no el sistema informático, sino el sistema en que está organizada la empresa. Vamos a ver de qué se trata este tipo de complacencia. Las malas comunicaciones que se daban en la complacencia al liderazgo ahora son reemplazadas por las malas comunicaciones entre los empleados y la gerencia de una empresa. Vamos a ver por qué surgen estas malas comunicaciones. Bueno, como podemos ver ahí, cuando los empleados son forzados por la gerencia a no respetar normas mínimas de seguridad, obligados a cumplir horarios que el barco o la aeronave no puede cumplir a menos que comiencen a navegar a una velocidad insegura, o minimizando los riesgos que prevén los reportes meteorológicos de tipo adverso, a salir a navegar o a volar con problemas técnicos a bordo. Por ejemplo, bueno, este problema técnico lo podemos reemplazar con otro generador, por ejemplo, ¿sí? Pero ese otro generador no es tan potente como el que se averió.
Bueno, pero ¿qué posibilidad hay de que se averíe? Y si se avería, bueno, seguimos con el otro y bueno, adaptamos la nueva situación de las máquinas para que ese nuevo generador de menor potencia, bueno, nos permita llegar a puerto y repararlo. Salir con exceso de carga, ¿sí? Podemos ser forzados por la gerencia, ¿sí? Yo le mando esto y usted tiene que cargar esto. Entonces, bueno, uno complacientemente obedece a trabajar sin respetar los horarios de descansos, a postergar plazos de mantenimiento. ¿Por qué complacientemente? Es como ahora obedecer ciegamente no a una máquina y no a un líder que está a bordo del barco, sino obedecer ciegamente a una autoridad que está fuera del barco. ¿Y por qué? Porque vamos a ver los casos. Trabajar en mínimas condiciones de seguridad. Y bueno, es lo que esta empresa hace 5 años y nunca pasó nada. Y bueno, lo hacemos. Actuamos complacientemente porque nunca pasó nada. O sea, la empresa no me está pidiendo nada raro. A cumplir horarios de llegada, a menos que son imposibles para el buque, a menos que, bueno, se aumente la velocidad y se comience a navegar en la niebla en forma insegura. Y bueno, si hace 5 años que lo viene haciendo y nunca pasó nada, lo mismo. Atravesar zonas de meteorología adversa, en lugar de evitarla y retrasar la llegada a puerto, bueno, no, atravesémosla y lleguemos a puerto en el horario previsto, y porque nunca pasó nada, etcétera. Entonces, como nunca pasó nada y la empresa lo viene haciendo hace mucho tiempo, la persona que quiera contradecirlo va a sentirse en ridículo. Va a sentirse en ridículo porque, bueno, como nadie se queja, todos entran en el sistema, todos obedecen las órdenes, inclusive de cargar el buque excesivamente, cubriendo las líneas de carga adecuadas a la situación, porque nunca pasó nada. Pero bueno, ya vimos el tema de lo que es cadena de errores y bueno, cuando se encadenan todo esto junto, el mal tiempo con el exceso de carga, con el aumento de velocidad, con la niebla, y bueno, se produce una cadena de errores, eventos, circunstancias que puede ocasionar un accidente. Y resulta que desde hace 5 años esa cadena de errores nunca se consolidó. Bien, pero para no volver a un tema anterior, sigamos con esto. La complacencia del sistema es obedecer ciegamente ahora a una autoridad externa al buque y terminan acatando todas las normas que se las envían. En este ítem que apareció nuevo aparecen algunos indicios de cumplimiento, como por ejemplo, los individuos pueden pensar que se está actuando de forma insegura, reportan los casos en que se actuó en forma insegura y al ver que esos casos siempre fueron ignorados, terminan por no reportar nunca más un acto inseguro porque, bueno, están viendo que no sirven para nada y además al mismo tiempo que nunca hubo un accidente, por eso que estoy reportando. Entonces puedo llegar a pensar que estoy haciendo el ridículo, y bueno, entro en estado de complacencia convenciéndome que la empresa al final parecía que no estaba tan equivocada. Bien, en cambio cuando actúo por miedo a perder el empleo o a represalias como suspensiones, o que en el próximo viaje en vez de salir de capitán salgo de primer oficial, o que en vez de salir de contramaestre salgo de marinero, eso ya es cumplimiento. Acuérdense que cuando uno actúa en contra de lo que siente,
eso es cumplimiento. Cuando uno actúa convencido de lo que me están ordenando está bien, eso es complacencia. Bueno, el cuarto tipo de complacencia es una complacencia que se llama autoinducida. Podría tener otros nombres mejores, pero bueno, el autor le dio este nombre que estamos viendo acá. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, acá Fulgrin dice que este tipo de complacencia es muy evidente cuando algo le sucedió al tripulante. Se nota que un tripulante tiene complacencia autoinducida cuando en él se observan una fuerte desmotivación, actos de indisciplina, como por ejemplo peleas, numerosas distracciones, se olvida de hacer la caída en el momento adecuado, indiferencia por las normas, las comunicaciones que llegan, indiferencia por las comunicaciones que salen por el equipo de VHF, indiferencia de los avisos de seguridad, etc. Es decir, cuando se observa que en el tripulante hay un cambio de conducta muy grande, es porque algo le debe haber sucedido. Y bueno, vamos a ver 3 ejemplos de cosas que le pudieron haber sucedido y hacen que el tripulante esté desmotivado. La desmotivación redunda en desmedro de la seguridad de la navegación. Bueno, actos de indisciplina que causan incluso peleas a bordo, o sea, redundan en el clima laboral, numerosas distracciones, ni hablar, apartarse del plan de navegación. Bueno, ¿cuáles son esos 3 ejemplos que cita Fulgrin de complacencia autoinducida? ¿Qué es lo que pudo haber motivado ese tipo de complacencia? Vamos a ver el primer ejemplo de los 3. Él estudió que cuando 2 empresas se fusionan, o sea, de las 2 empresas pasa a formarse una sola, integrada por empleados de ambas empresas. Bueno, si en la nueva empresa los que en la otra empresa, los que en una de las empresas, los que eran capitanes, en la nueva empresa pasan a ser primeros oficiales, bueno, puede existir el caso de que algunas personas lo tomen de manera adulta y, bueno, se desempeñarán en la nueva empresa tan profesionalmente como lo hacían, como cuando salían como capitanes en la vieja empresa. Pero sin embargo, puede darse el caso al revés. Vamos a suponer que en la empresa a la que ellos pertenecían, ellos salían de capitán y ahora en la nueva empresa son obligados a salir como primeros oficiales. Bueno, otros podrían considerar esto como que fueron degradados y podrían comportarse, bueno, en forma adolescente, mostrando actos de rebeldía, incluso en forma descuidada hacia la seguridad de la navegación, es decir, esa indiferencia, esa desatención, las numerosas distracciones, actos de indisciplina que están nombrados en el primer párrafo. Así que este es uno de los 3 ejemplos de que algo le pudo haber pasado al tripulante. Se siente frustrado, como que fue degradado, y bueno, aparece la desmotivación, actos de indisciplina, distracciones, indiferencia, porque siente que lo están perjudicando y siente que lo están castigando en forma injusta. Vamos a ver el segundo caso. Bien,
Vamos a suponer que la fusión entre las dos empresas tarda en materializarse. O vamos a suponer que no hay fusión entre dos empresas. Vamos a suponer que dentro de la misma empresa hay primeros oficiales que están sintiendo que su ascenso se ve demorado, demorado, que sus compañeros de promoción en otras empresas, en otras compañías, ya están despachando como capitán. Hace 2 años, por ejemplo. Y ellos que son de la misma promoción siguen como primeros oficiales en esta empresa. Pero bueno, la promoción a capitán se dilata en el tiempo, tienen que seguir despachando como primeros oficiales. Y bueno, igual que el caso anterior, algunos lo tomarán en forma adulta y bueno, se mantendrán como primeros oficiales desempeñándose tan profesionalmente como siempre, mientras que otros, bueno, podrían adoptar una actitud rebelde, adolescente, que los lleve a tomar actitudes riesgosas, poner en peligro la seguridad de la navegación. Basado en esto, lo que dice el primer párrafo, aparecen en el tripulante sin saber por qué numerosas distracciones, desmotivación, indiferencia por hacer las cosas, no prever ciertas cosas, etc. Es decir, es como que se baja el nivel de guardia. El tripulante baja su nivel de guardia, no por un líder autoritario, no por una maquinaria en la que se confía ciegamente, no porque la empresa envíe comunicaciones como en el caso de la complacencia al sistema. Es el mismo tripulante el que adopta esa actitud de bajar la guardia, por eso se llama autoinducida. Y uno de los mejores ejemplos de que un tripulante baje su nivel de guardia es el tercer ejemplo. No solo los capitanes, cuando cualquier tripulante está cerca del retiro, está cerca de jubilarse, no va a poder evitarse pensar: justo en mi último viaje voy a tener un accidente. Eso no puede existir. Bien, entonces, ¿cuántas veces hemos escuchado un accidente en que su capitán era el último viaje que hacía ese viaje y se jubilaba? Como el caso de la Andrea Doria, el caso del Titanic, bueno, y otros más. Bueno, entonces, como uno ya está a punto de jubilarse y en la falsa creencia de que, bueno, justo en este viaje no voy a tener un accidente, bueno, se baja el nivel de guardia, se empieza a tener numerosas distracciones, indiferencia, la creencia de que, bueno, como el primer oficial es el que lo va a reemplazar, él está llevando el barco. Y puede no ser así. El primer oficial puede ser tan profesional y respetar la figura de su capitán hasta el último momento. Y está confiado que el capitán es el que está llevando el barco. Y ocurre que ninguno de los dos al final lo está llevando. Bien, para finalizar entonces este tema, vamos a mencionar una frase que el psicólogo aeronáutico Salvador Tomás Rubio comparó con los estados de complacencia. Salvador Rubio decía que la complacencia era un enemigo de rostro amable. Por eso acá figura 4 expresiones faciales que muestran un rostro amable. Sin embargo, permítanme modificar un poco la frase del doctor Rubio y vamos a decir en esta imagen que la complacencia no es el enemigo de rostro amable. La complacencia es
un asesino de rostro amable. Y este rostro amable que estamos viendo es el de Theodore Bundy, uno de los más famosos asesinos en serie de los Estados Unidos. Y bueno, la complacencia es un asesino en serie. La complacencia, efectivamente, para nosotros los navegantes, es un asesino en serie, que se presenta en forma de rostro amable bajo la sensación de que todo anda bien. Uno baja el nivel de guardia, piensa que la maquinaria no puede fallar, piensa que su capitán, al que uno tiene el exceso de respeto, me está dando esta orden y él sabe por qué me la está dando y yo la cumplo. La complacencia es un asesino serial, acuérdense de eso. Bien, entonces terminamos el tema de complacencia, lo dejamos acá para pasar el contenido del